Muy buenas noches, es un gusto de saludar a cada uno de ustedes en esta nueva oportunidad que tenemos de poder encontrarnos aquí en el canal El Mensaje del Tercer Ángel. Un gusto de saludarlos, muy bienvenidos. También junto a Víctor queremos desearles a todos ustedes un muy feliz día sábado. Ya han comenzado las horas sagradas y todo este saludo y bienvenida sea extensivo para quienes se conectan desde diferentes lugares del mundo, desde Europa, Italia, el norte de Italia, desde España también, Japón, Australia, Estados Unidos, Centroamérica, toda la región continental y a lo largo ancho de nuestro país, desde México también. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Los invitamos para que se queden hasta el final. Hoy vamos a presentar un mensaje que es muy relevante, especialmente en los tiempos en que estamos viviendo y tiene que ver con eventos y señales al interior de nuestra iglesia. Temed a los enemigos internos de nuestra iglesia. Esta es una profecía, mis queridos hermanos. Está en las Sagradas Escrituras, está en el Espíritu de Profecía y de alguna manera Dios nos ha advertido lo que vamos a enfrentar también. Buenas noches, Víctor. Es un gusto de saludarte. Grandes bendiciones y esperando que haya sido una bonita semana también. Bienvenido, mi hermano. Muchas gracias, Fernando, por tu bienvenida. Eh, También muy agradecido de estar una vez más junto a nuestros amigos y hermanos que desde distintos lugares que tú bien mencionabas nos siguen fielmente toda vez que podemos y hacemos alguna transmisión. Un gusto saludarte también a ti, Fernando, y que sea un momento muy grato, bendecido y que lo que vamos a estudiar marque un punto de apoyo, algo para seguir afianzados y firmes en nuestra fe y preparados, sabiendo que los tiempos que vienen y que están llegando, que se están volviendo carne y sangre, es decir, realidad, nos están alcanzando, Fernando. Sí, por supuesto, nos están alcanzando los tiempos y pareciera que la reflexión a priori que podemos hacer es cómo no pudimos ver venir esto, sabiendo de que estaba escrito desde hace tiempo y todo lo que se está configurando, tanto interna como en el escenario mundial, obedece al perfil del escenario que eh, se va a establecer para el magno evento profético que es la segunda venida de Cristo. Dios tenga misericordia de todos nosotros en los tiempos que estamos viviendo y por lo mismo los invitamos para que se queden con nosotros en esta oportunidad y podamos juntos analizar y estudiar este tema. Los invitamos allí donde ustedes se encuentran para que podamos orar al Señor invocando su nombre, su presencia y nos guíe y nos acompañe en toda esta temática. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por este momento que tú nos das. Pedimos tu bendición en cada hogar, cada familia que en este momento está conectado aquí al canal y rogando tu bendición y tu presencia en cada hogar, cada familia. Acéptanos una vez más en tu sangre preciosa y rogándote, Señor, que tu Espíritu nos guíe en el mensaje de esta oportunidad. Bendito sea tu nombre en este día sábado. Toda la gloria suba para ti ya al comenzar las horas sagradas. Gracias por todo lo que nos has dado, nos has entregado y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, ya lo veníamos señalando. Estamos al borde, en el umbral de grandes acontecimientos que están ocurriendo en nuestro mundo. Por allí durante la semana estaba viendo algunos videos que me llegan, eh, que no son adventistas, Víctor, y con ¿Ya? el título Eventos apocalípticos en relación al nivel de destrucción que en estos momentos se está viendo en diferentes partes del mundo. Nunca se habían visto eventos como aquellos. Por lo tanto, eso significa que estamos en un tiempo que
también nos podemos hacer la pregunta hacia dónde vamos, cuáles serán las consecuencias que van a traer, y especialmente enemigos internos al interior de nuestras filas, Víctor. Sin duda alguna, lo que tú dices se ajusta a la realidad que todos, o por lo menos muchos, estamos percibiendo en nuestro entorno. No están las condiciones del mundo igual que antes. No podemos decir que todo sigue tan normal y tan común o que va en una línea ascendente eh, de progreso, de armonía y felicidad, cuando por debajo se hace sentir que algo tremendo se acerca y como que es un rompecabezas que en distintas partes está moviéndose para configurar una sola imagen apocalíptica en el mundo. Es como si las piezas saltaran y se movieran para finalmente darnos esos eventos finales que marcarán la historia final de nuestro mundo, ya sea en el mundo físico, en el mundo social, político y religioso, como también notoriamente y preocupantemente dentro de nuestra iglesia adventista. Sí, grandes hitos estamos por vivir también. Y estoy muy seguro, Víctor, que el tiempo de aquellos o de aquellas grandes profecías que especialmente están allí en los testimonios están también por cumplirse. Y estoy pensando, mientras tú hablabas, estaba pensando en Eventos del Último Día, capítulo 2, página 25, aquellas grandes bolas de fuego también que pronto caerán. Acuérdate que el relato allí que se le permitió a ella escribir de gente que hablaba y especialmente de adventistas que estaban allí siendo protagonistas de esa escena, sabíamos que los juicios de Dios visitarían la tierra, pero no pensábamos que serían tan pronto. Es decir, vivimos un tiempo que está muy acelerado y grandes eventos han de cumplirse al interior de nuestra iglesia. Enemigos internos, temed a los enemigos internos, una advertencia profética, mis queridos hermanos. Y estos enemigos internos, Víctor, mucho de esto se va a traducir por un lado, en grandes traiciones y por otro lado, en el descarrío de multitudes hacia falsas doctrinas y obviamente con ello la perdición. Vivimos los días finales de la historia de este mundo. Grandes señales están ocurriendo en el mundo y en todo orden de cosas, así como también al interior de nuestra iglesia. Estamos viendo señales inequívocas de un deterioro moral, espiritual y doctrinal. Señales que bien podemos relacionar con la apostasía omega, Víctor. ¿Por qué señalamos un deterioro espiritual y moral? Porque han habido conductas también que realmente han tenido que intervenir incluso hasta la justicia. Eh, la Biblia nos ha advertido y en los últimos días de la iglesia remanente será que la iglesia, ¿cierto?, será objeto de duras pruebas y sufrirá mucho por la introducción de falsas doctrinas y hombres que hablen cosas perversas. Frente a esto, Fernando, uno no puede cerrar los ojos, a menos que voluntariamente quiera ignorarlo. Sí, sí, lo podemos ignorar. ¿Para qué nos vamos a engañar? Tú, yo y nuestros amigos que nos están viendo, podemos ignorar estas cosas como si no estuvieran sucediendo. Pero al hacer esto, nos hacemos cómplice de lo que está sucediendo. Nos hacemos parte de la responsabilidad por los hechos que acaecen sobre nuestra tierra o en nuestra iglesia y que perjudican de una o de otra manera la misión y el cumplimiento de los eventos proféticos. Tú lo dices aquí, lo estábamos leyendo, el conflicto con las doctrinas. Hoy día las doctrinas tan firmes y tan fijas en su momento, ahora parecen una masa tan valiente que está a punto de caer. Lo que antes eran pilares
firmes columnas de acero, ahora desde la postura de ciertos niveles teológicos y eruditos, nos hacen ver a estas doctrinas simplemente como si fuera una gran hogaza de masa, Una mole una masa, tambaleante. no una masa de pan. Quiero ir a la figura de esto. Tú tienes una columna dura, trata de acero, trata de hacerle un cambio. Pero si tú tienes una hogaza de harina mezclada, tú la amasas y la mueves y le das la forma que tiene. Como que aquí tomas la doctrina, como hace una mujer, una dama, y le da forma a ese pan y lo pone allí, pero que ahora a esa masa que llamamos teología les arrancamos pedazos, le damos la forma y yo le doy la forma a esas doctrinas. No, esto hay que creerlo ahora sí, esta otra tiene esta otra forma. O sea, todo es susceptible de cambio y variación y adaptación a las necesidades personales, ambiciones personales, institucionales, contexto social, político y religioso. Sí, correcto. Mucho de eso obedece precisamente a aspectos personales solamente, a ideas o bien al apoderarse de ciertas ideologías que se han introducido también del mundo al interior de nuestra iglesia, queremos seguir en esos mismos caminos. En otras palabras, estamos recorriendo una senda que es muy paralela y análoga a los tiempos que recorrió Israel en su momento, eh, a- al momento de pedir reyes para gobernar, y todo esto obedeció a querer imitar a las conductas de los pueblos paganos, de los cananeos. Em, ¿Será posible, Víctor, que al interior de la iglesia adventista existan hombres y mujeres infiltrados, que su único objetivo es destruir a la iglesia desde adentro? Fíjate que siempre he pensado en esto. Nunca me atreví a hacer una reflexión o bien un tema, ni siquiera escrito en forma personal o para uso solamente personal, relacionado con esto, porque siempre puse en duda el hecho de que hubiera gente infiltrada dentro de la iglesia. Pero resulta que cuando tú analizas la historia de la iglesia, especialmente del primer siglo, esto sí sucedió. Entonces, si en el comienzo de la historia sucedió, al final, cuando el diablo tiene más poder para engañar 10 veces más que antes, ¿no lo haría también? Bueno, aquí tenemos una advertencia que todos conocemos en Apocalipsis 12:17, que el dragón se llenó de ira contra la mujer, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, hay una guerra que el diablo está haciendo a la iglesia remanente en el tiempo final, a la iglesia adventista del séptimo día, una guerra que se traduce que tiene varias aristas en lo espiritual, lo moral, lo conductual, las ambiciones personales, los debates internos en cuestiones de menor monta dentro de la iglesia, así como también en el aspecto doctrinal. Y esto obviamente finalmente se va a traducir en que muchos eventos nos van a sorprender, no los vamos a ver venir, porque estamos enfrascados en cosas que no son malas, pero son también irrelevantes, Víctor. Es cierto, si tú miras el texto y ponemos atención a este texto, cuando pensamos y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, en contra del resto de la iglesia, del remanente, tú tienes que pensar y debemos pensar que esta guerra tiene dos esferas de acción, dos esferas de acción. ¿Cuáles son esas esferas? La esfera externa, cuando tú rodeas a eso que tú quieres atacar y destruir. Satanás nos rodea
en esta esfera nos ataca desde afuera, pero él sabe que esa es solamente la mitad del ataque, solamente la mitad del ataque. E incluso podría ser, en cuanto a importancia, la mitad con menos importancia, atacarla desde afuera. La otra mitad, la otra esfera de donde tú puedes atacar a una institución para destruirla y hacerla caer, es cuando tú la infiltras y la atacas desde adentro. Cuando la guerra se vuelve sutil, escondida, solapada, y desde adentro tú comienzas a transmitir tus ideas y a deshacer lo que una institución tiene. El peligro es que esa institución caiga. Y lo mismo hace Satanás. Satanás en esta guerra no viene a enfrentarnos solamente desde afuera, sino que quiere desde adentro introducir sus ideas y llevarnos a la destrucción como él tiene planeado. Entonces, esto, ¿cuánto le hemos puesto importancia a esta esfera interna, a la infiltración de la iglesia adventista por los agentes satánicos? Hay advertencias en la historia, en los tiempos y en la historia del Antiguo Testamento, como por ejemplo lo que sucedió en los tiempos de Nehemías, volviendo del cautiverio, cuando los enemigos de Israel, ¿te acuerdas de Sanballat, Tobías y Gesem el árabe, trataron de eh, parlamentar con Nehemías, dialogar con Nehemías, introducirse? De modo que la idea era que la obra que Nehemías hiciera se debiese obstruida. Nehemías se dio cuenta del engaño, que querían estos tipos de alguna u otra manera hacer las paces con él, infiltrarse y finalmente destruir la obra también desde adentro. Hay evidencia bíblica, textual, inequívoca en las Sagradas Escrituras, mi hermano, de modo que nos revele que la iglesia en su comienzo vivió este tipo de ataques o bien lo habría de vivir. Ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 20, versos 28 al 30, en el discurso de despedida de Pablo en Mileto, cuando él dice, por tanto, mirad por vosotros, cuando manda a llamar a los ancianos de la iglesia y también les da este discurso. Por eso les dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y por otro lado, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Eh, si ponemos este versículo en términos modernos, Pablo está hablando claramente de infiltración, porque yo sé que después Sí, de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, y eso es infiltrarse, así como también apostasía interna, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Obviamente esas cosas perversas se traducen en términos bíblicos, en términos doctrinales de la verdad, torcer la verdad sutilmente. Y obviamente este es el ataque más peligroso que puede existir, la infiltración o bien gente que se levante de nosotros mismos, porque aquí esta es una línea muy fina en el camino de la traición, que un enemigo declarado que te ataque ya sea en forma directa, con persecución o en el uso de la fuerza. por supuesto. Y ahora mira, yo estaba pensando en esto y recordaba, así como tú mencionabas estos casos en tiempos de Nehemías, también debemos recordar que en su viaje de Israel desde Egipto a la tierra de Canaán, símbolo, parábola del viaje de nuestra iglesia hoy, de este mundo al cielo, Israel tuvo siempre el tropiezo de la multitud mixta.
los infiltrados, La multitud mixta, claro. los que, los que perjudicaron a Israel, lo detuvieron, lo retuvieron. La multitud mixta demoró al pueblo, lo guió a la apostasía al pueblo, lo hizo desobedecer a Dios y lo hizo objeto de los castigos de Dios y lo demoró en un viaje que debía haber durado un- unos cuantos, unos pocos días, lo hizo demorar, lo multiplicó, comparado unos pocos días a 40 años, es muchísimo tiempo, Fernando. Ahí Ese, está la ese viaje, experiencia ese de, viaje, claro, ese viaje no podría haber durado tan solo 3 semanas. Ya ponle un mes con toda la gente, los pequeños, un mes viajando de allí a la tierra de Canaán, un mes. Y sin embargo, lo demoró y tradujo eso a 40 años. bastante tiempo, no ¿Cuántos era, meses se, no cuántos era, meses se traduce eso? Imagínate, 40. claro. Entonces, es terrible lo que hicieron esta gente a 4.800 meses, si no me equivoco, 480 meses. Aproximadamente, correcto. Nadie contaba con esa cantidad de tiempo, tal vez todos pensaban que sería un trayecto breve. Dios él tenía el poder para, los sacó de Egipto, lo hemos estudiado, lo estamos estudiando en el folleto de escuela sabática acerca del Éxodo, y no, él no habría de introducirlos en un lapso de tiempo tan corto. Claro que sí, pero el problema estaba en la multitud mixta. Ahí tenemos a Datán, la rebelión de Coré, Datán, Coré, Abiram, Abiram y tantos otros seguramente, pero aquí el relato marca, subraya los personajes más influyentes, líderes, cabecillas, y todo parte allí también, toda esta influencia con la primera apostasía, a los pies del monte de Sinaí, con un culto falso, idolátrico, con música de por medio, y todo esto era fiesta a Jehová. Por lo tanto, una multitud mixta también te lleva a la apostasía, la multitud mixta te lleva a la rebelión contra Dios y a hacer creer que lo que estás haciendo es un verdadero culto a Dios o un servicio a Dios cuando está lejos de esto y al contrario, en vez de significar aquella vida en abundancia que Jesús señaló o la adoración a Dios, significa muerte. Allí en el Éxodo significó que ¿cuántos cayeron ese día? 3.000 a espada. ¿eh? Imagínate esto, por eso te digo yo, vuelvo a repetir, de un viaje que debía haber demorado un mes, se multiplicó en 480 meses. Eso es demasiado tiempo, demasiado tiempo. Por otro lado, si Israel fue afectado por la multitud mixta en este viaje, nosotros como adventistas estamos libres de ella. Tenemos nosotros la soberbia, porque yo creo que habría que ser muy soberbio para imaginar que dentro de nuestras filas hoy no existe la misma figura de esa multitud mixta que mira hacia Egipto y anhela las carnes de Egipto, las vestimentas de Egipto, la sociedad de Egipto, la cultura de Egipto, la teología de Egipto. Eh, bueno, respondiendo a tu interrogante, creo que hoy más que nunca, y a diferencia de otros años, estamos más vulnerables por el tipo de leyes que están rodeando nuestra sociedad eclesiástica como pueblo a nivel mundial, leyes relacionadas con el tema de la inclusión, el tema de lo que son los derechos, que si tú hablas de esto o hablas de lo otro, te pueden llevar hasta detenido por ser causante o una persona que promueve un discurso de odio y por lo tanto tienes que estar abierto a recibir todas las cosas o a todo tipo de personas. Pero esto crea una paradoja porque si
si la iglesia tiene el I will go, el yo voy, y resulta que tengo que dar este mensaje, obviamente que tengo que estar abierto para que muchos entren a la iglesia. ¿Y dónde está la paradoja? El hecho de que se entre y tengas también la multitud mixta. Es una línea bien delgada, es un tema bastante a discutir y obviamente el Mm. Espíritu de Dios solamente nos puede dar ese discernimiento. En otras palabras, eh, estamos muy vulnerables al ambiente donde hoy en día estamos insertos con todo esto que tiene que ver con todo tipo de ideología y la forma como ésta nos ha venido formateando eh, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar incluso, o incluso hasta a la hora de ya acercarnos a nuestras doctrinas y tratar de reformarlas de acuerdo a ciertas ideologías. Tú dijiste algo que me llamó la atención y tienes razón en tu argumento. Encuentro que tienes la razón. Dijiste, hoy día tenemos un gran eslogan, I will go, yo voy. Pero en alguna forma las circunstancias nos impulsan a preguntar frente a la afirmación I will go, yo voy. Yo agregaría la frase to where, to where. Where significa dónde. Mm. I will go, yo voy. Pero yo le pregunto, to where, ¿a dónde? ¿A dónde vamos? No, sí, tú puedes ir a cualquier parte. Hay algunos allí, yo te digo que allí en el campamento de Israel, en el Éxodo, había gente que tenía un gran sentimiento de I will go, yo voy, pero ¿sabes lo que querían ellos? Cuando dijeron, echamos de menos las papas de Egipto, las cebollas de Egipto, Los puerros. los puerros y todas esas cosas de Egipto. La papa no podían echarla de menos porque la papa es americana. Así que omito la papa. ¿Ya? Cuando echaron de menos esos elementos de Egipto, las La olla cosas que egipcia. tenían la olla de Egipto, esos en su mente, en su I will go, ¿hacia dónde se dirigían? ¿Tenían el I will go? Sí, sí lo tenían, Sí, indudablemente tenían tenían un I el will I go. will go, yo voy, pero yo voy ¿a dónde? A Egipto, en su mente estaba Egipto, en su corazón estaba Egipto. Sus pies caminaban hacia Canaán, pero su mente y su corazón estaban en dirección con un I will go hacia Egipto. Y hoy día tenemos la misma situación. Por eso que la pregunta en inglés también es to where, ¿a dónde vamos con nuestro yo voy? Sí, así es una interrogante que es válida. Y aquí tenemos una de nuestras advertencias que se nos hace en el capítulo 11, página 134, capítulo 11 de estos últimos días, que habla de los engaños satánicos en los últimos días, engaños al interior también de nuestra iglesia. Bueno, también lo habla de en forma externa y interna este capítulo. Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Si estamos preocupados de nuestros enemigos externos, Víctor, de quienes nos van a perseguir, quienes nos van a encarcelar o difamar, nos van a censurar, clausurar nuestras cuentas, o vamos a quedar fuera de todo el sistema y protección de las leyes, ¿Mm? eso no es nada comparado con lo que será internamente. Así, estoy dándole una interpretación a este primer reglón de este párrafo. Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Y también ella agrega que los impedimentos para el vigor y el éxito provienen de mucho más de la iglesia misma que del mundo. Los incrédulos tienen derecho a esperar que los que profesan ser observadores de los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús hagan más que cualquiera que otros para promover y honrar la causa que representan por su vida consecuente, su ejemplo piadoso y su activa influencia
demostrando ser los mayores, pero con cuánta frecuencia los profesos defensores de la verdad han demostrado ser los mayores obstáculos para su adelanto, la incredulidad fomentada, las dudas expresadas, las tinieblas albergadas, animan la presencia de los malos ángeles y despejan el camino para que los planes de Satanás, eh, para los planes de Satanás, o se realicen estos planes. Por lo tanto, internamente, Víctor, hay muchos elementos que tienen que ver con la incredulidad, la incredulidad que se fomenta, dudas expresadas, tinieblas albergadas, y todo este conjunto de cosas en el alma, en la mente, claro que sí, animan la presencia de los ángeles satánicos y el camino para los planes de Satanás también queda allanado. Por lo tanto, creo que uno de los mayores peligros los vamos a tener como enemigos internos. ¿Cuántas veces en el Éxodo tuvieron ellos problemas con enemigos externos? Creo que fueron muy pocos, contados con los dedos de las manos. Creo que la primera experiencia, obviamente, con quienes los retuvieron, los egipcios, y pero la mayor actividad estuvo ya con Josué, ¿cuántos años después? Pero resulta que en el Éxodo mismo los mayores peligros los tuvieron con los enemigos internos. Si había un obstáculo o si venía una prueba, ya sea que faltase agua o faltase alimento, venía la crítica, el cuestionamiento al líder, el cuestionamiento y obviamente a Dios, ¿por qué nos sacaste de aquí? ¿Dios no sabía que iba a pasar eso? Claro que sabía, pero estaba probando al pueblo, lo estaba probando en sus diferentes facetas. ¿Israel tuvo experiencias amargas? Claro que sí, como el agua amarga de Mara, así también. Nos esperan, Víctor, pozos amargos dentro de nuestra iglesia. Nos espera también el agua amarga de Mara, en el cual será también nuestra experiencia. Y esta iglesia, la iglesia adventista, empezó con amargura, empezó con el agua amarga de Mara. Ahí tenemos el gran chasco de 1844. Por lo tanto, la experiencia del Éxodo será una experiencia que también se ha de repetir. Y muchos de sus enemigos y de las situaciones que se dieron se gestaron incluso para que los enemigos externos pudieran conquistarlos de alguna otra manera. Siempre la grieta estuvo al interior del pueblo. Mira, Fernando, a la luz de la declaración que estamos viendo y que tú has leído, eh, hay una realidad tremenda que nosotros estamos, debemos enfrentar. Allí dice claramente acerca del peligro que son estos enemigos internos, los que actúan dentro de nuestras filas. Y mira el riesgo que hay aquí, dice claramente, la incredulidad fomentada, las dudas expresadas, las tinieblas abrigadas, esas que conservo, esas tinieblas abrigadas, no son las que yo estoy soltando, sino las que yo conservo dentro de mí, animan la presencia de los ángeles malos. Esto de animan es estimulan. Y esto, Fernando, no es metáfora. Esta última parte no es poesía, no es poesía, no es lenguaje grandilocuente, es una terrible realidad. Los enemigos internos encuentran un camino directo al centro y al interior de la iglesia en este tipo de personas incrédulas que abrigan las tinieblas y que despejan el camino para los planes de Satanás. Y los planes de Satanás empiezan a triunfar dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que temer mucho más a los enemigos internos que externos, porque los de afuera los conocemos porque un enemigo externo, ¿cómo lo conoces tú? ¿Cómo sabe, cómo sabe un ejército que está frente al ejército enemigo? Por razones muy sencillas, porque el ejército enemigo tiene sus armas, su vestimenta, su uniforme, su casco, su bandera y su escudo.
Entonces el enemigo externo tú lo conoces, pero de lejos, por el atuendo que use, por su identidad. Pero el enemigo interno te disfraza del mismo Se disfraza. uniforme. Y eso lo vuelve doblemente más peligroso, porque da la apariencia de ser adventista cuando no lo es. Sí, y el enemigo interno te traiciona en cualquier momento, te apuñala por atrás y aquellos que en un momento compartieron contigo en algún lugar, en alguna convivencia, en algún ambiente, a lo mejor tal vez hasta laboral, finalmente después te apuñalan, te traicionan y eso lo hace peligroso. ¿Por qué digo esto? Porque lo que tú señalabas, el enemigo ya declarado es un enemigo que tú sabes, incluso puedes hasta dialogar con él, sabes que él es tu enemigo y jamás vas a esperar de tu enemigo una traición. Por lo tanto, la otra faceta, ¿cierto?, lo hace más peligroso. Y de hecho, en cuanto a enemigos internos, no solamente vamos a enfrentar enemigos internos desde el punto de vista carnal, humano, eh, con lo que señalábamos hace un momento atrás, la multitud mixta, sino que también al interior de nuestra iglesia vamos a tener la presencia corporal materializada también de ángeles caídos. No la tenemos acá proyectada, pero en eventos de los últimos días, en el capítulo 11, en la página 165, se nos da la advertencia también que se me mostró, dice a ella, que malos ángeles, bajo la forma de creyentes, obrarán en nuestras filas para introducir un fuerte espíritu de incredulidad que ni siquiera, que ni siquiera esto los desanime. En cambio, ofrezcan un corazón leal para ayudarle al Señor, para ayudarle al Señor contra los poderes de los instrumentos satánicos. Esos poderes malignos aparecerán en nuestras reuniones, no para recibir una bendición, sino para contrarrestar las influencias del Espíritu de Dios. Y otra cita, voy a leer solamente como dos o tres párrafos perdón, dos o tres renglones que nos dice, los malos ángeles en forma de hombres hablarán en este tiempo con los que conocen la verdad, targiversarán y torcerán las declaraciones de los mensajeros de Dios. ¿Han olvidado los adventistas del séptimo día las advertencias dadas en el capítulo Texto. sexto de Efesios? Estamos empeñados en una guerra contra las huestes de las tinieblas y Satanás obtendrá la victoria sobre nosotros a menos que sigamos de cerca a nuestro dirigente. Por lo tanto, nos vamos a ver en algún momento dentro de nuestra iglesia conversando con seres que no son personas. Eh, a ver, ¿cómo poder explicarle esto a nuestros hermanos? Aquí no estamos hablando de gente apóstata, sino que estamos hablando de demonios materializados como seres humanos que van a vestir de cuello y corbata, seguramente van a portar hasta una Biblia y un folleto de escuela sabática en sus manos y van a hablar con nosotros, pero serán demonios. También y aparecerán en nuestras reuniones para introducir un fuerte espíritu de incredulidad. Por lo tanto, estos son parte de los enemigos internos que vamos a tener que enfrentar. Aquellos que Satanás los guía y aquellos que son derechamente ángeles caídos. Tiene toda la razón. Precisamente yo aquí tenía una de las citas enfrente de mí y la iba a comentar, pero ya que tú la referiste, la trajiste primero a colación, por supuesto. ¿Qué nos lleva a esto, mis hermanos? A ver, tenemos que ahora ordenar esto en nuestra mente. Tenemos un ataque externo hacia la iglesia, en la esfera externa, desde afuera, donde los enemigos de la iglesia son todo el ejército de Satanás, y ahí tenemos la influencia del mundo, la moda, el dinero, los placeres, la falsa religión, todo el mundo y las naciones que se levantará en contra del pueblo de Dios, el que lo ha atacado siempre, a través de los siglos, y va a atacar al remanente. Ese enemigo lo conocemos porque conocemos cómo viste, lo conocemos por su uniforme, por su insignia, por su identidad. Sabemos cómo es el mundo. Pero parece que algunos de nosotros queremos ignorar esa diferencia hoy día y queremos
comulgar con ese mundo que es nuestro enemigo. En segundo lugar, tenemos dentro de nuestra iglesia, dos naturalezas de enemigos. Esos enemigos que son los falsos creyentes, los seres humanos, que son apóstatas, que miran hacia Egipto, que miran hacia el mundo, los que se permiten ese momento de incredulidad, de cuestionarlo todo, de que el pueblo, que dicen que el pueblo de Dios no necesita reproches ni amonestaciones, que está bien como está, que lo que necesita el pueblo es que tú le acaricies la cabeza y lo arrullas en una falsa seguridad, que lo tomes aquí sobre el pecho y le digas, todo está bien, como quien trata a una guaguita chica, cuando el mundo se cae a pedazos, cuando la ruina está a las puertas, pero te dicen, no te preocupes, que siga aquí durmiendo, tranquilito, nomás siga durmiendo, y te dejan dormir, incluso te dan una lechecita tibia para que tú te la tomes y te dé más sueño y tú sigas durmiendo, mientras como en la barca de Jonás, todos están clamando a sus dioses, Jonás duerme. Y ahí seguramente Satanás le hubiera dicho, sigue durmiendo nomás. Ojalá no se hubiera despertado Jonás. Pero tenemos ese es un tipo de... Pero el segundo tipo es el que sorprende. Demonios tomarán la forma humana y actuarán como creyente al lado de nuestras filas. Así decía la cita, Fernando. Al lado de nuestras filas, enfrente de nuestras filas, detrás de nuestras filas. No, al interior, incluso hasta en nuestras reuniones, ¿Qué significa interior? Significa dentro. dentro Dentro. de la iglesia. ¿Sabe lo que está diciendo ahí el Espíritu de Profecía? Que demonios llegarán a ser miembros de la iglesia adventista, demonios, porque para decir en forma de creyentes en nuestra fila, no un creyente, no un simpatizante que quiere entrar a nuestra fila, sino un demonio un demonio fue bautizado porque llegó a ser creyente, parte de estar en el interior de nuestras filas. Incluso hasta se lo nombró cuando tú mandas, ¿cómo lo llamamos? Un delegado. Hasta fue enviado delegado porque se presentó en qué cosa, en nuestras reuniones. Incluso llegó como delegado a una reunión de nuestra iglesia para, para transmitir, y cuando se hacen los planes, para transmitir un fuerte impulso de incredulidad. O sea, ¿de qué estamos hablando entonces, Fernando? Porque tú no le crees a una persona nuevita. Los adventistas tenemos eso que a los hermanitos nuevos, sin experiencia, nosotros los escuchamos, pero sabemos que tiene que aprender y no le creemos. Pero si está transmitiendo un fuerte espíritu de incredulidad e incluso se presentan en nuestras reuniones como creyentes, ¿no significará que estos demonios con aspecto humano llegarán vía como si hubieran sido realmente un ser humano? Recibirán los estudios bíblicos, simularán orar, pero todo lo limitarán porque nuestra tibieza espiritual no permite que la influencia del Espíritu Santo se manifieste de tal manera que nos diga, oye, tú estás frente a un demonio, aléjate de aquí. Entonces, todo es tan light hoy día y suavecito en la iglesia que eso permite que oremos con un demonio y el demonio no afecte en nada. Si el demonio sabe cuando es un rezo que no tiene ninguna significancia porque no atraviesan el cielo raso de donde están. Entonces él se queda ahí. ¿Y qué Si él decir se con la atrevió a música? presentarse, si se atrevió a presentarse cara a cara delante de Dios en ese concilio donde cuestionó a Job, ¿tú crees que le va a temer a una oración mediocre de un adventista tibio, con doble vida y falsa? ¿Le va a tener miedo a eso? No, imposible eso. Imposible. Difícil, Por lo tanto, imposible. ese fácilmente se va, y además con el evangelismo light que estamos llevando a cabo,
oye, dos, tres cositas y lo bautizamos al tiro, él se bautiza, como estamos haciendo esos bautismos express que hoy día están ocurriendo. Tendríamos que ser muy ingenuos para no reconocer que eso está pasando. Las estadísticas nos lo dicen. 8, 7 de cada 10 que bautizamos en el último tiempo se nos fue. ¿Por qué? Porque esos 7 eran bautismos light, bautismo express, pero dentro de ellos, en eso se van a aprovechar de ese tipo de bautismo, donde la presencia, fíjate, de Dios no está, y van a llegar a ser parte de nuestras filas, porque no pueden Sí, no, resistir la claro. presencia viviente del Espíritu, no pueden entrar, y se quedan en nuestra fila. Y si se quedan en nuestra fila, ¿qué está pasando en esa iglesia? ¿Donde está la presencia de un demonio en forma humana? Eso obedece también, ¿te acuerdas hace unos años atrás cuando hicimos un programa relacionado con, eh, creo que fue la apostasía Omega, la tomamos de lleno y presentamos resultados de una encuesta donde en cierto campo, adventistas que creen en la inmortalidad del alma, que están de acuerdo en que la sanación a La visión del distancia, que en sudeste asiático, brujería, espiritismo y todo aquello. Por lo tanto, no es de extrañar que ángeles caídos también se puedan materializarse como seres humanos y dialoguen con nuestros hermanos. Vamos a tener que vernos también con, nues- con nuestros seres queridos que fallecieron eh, los cuales Satanás los va a imitar también. Pero esto último es mucho más sutil porque no es ningún ser querido, es un miembro de iglesia y puedo yo aventurarme a decir, tú eres un demonio o dentro de la iglesia, esta persona que está aquí no es un ser humano, es un demonio. Eso tal vez yo lo podría hacer, pero tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para tener ese discernimiento. Un hijo de Dios, un adventista del séptimo día, consagrado a Dios, lleno del Espíritu Santo, inmediatamente el Espíritu Santo lo hace ponerse en guardia al discernir que esa presencia es una presencia demoníaca al interior de la iglesia, una presencia sucia. Por lo tanto, pero si vivimos conforme al mundo, aceptando todo lo que el mundo nos entrega, nos comportamos como el mundo y vivimos como el mundo, una tibieza terrible, obviamente todo esto pasa desapercibido. No es de extrañar, Víctor, también que el cumplimiento de esta profecía que estamos acá leyendo, de eventos de los últimos días, donde se nos advierte de que muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. Hoy en día se habla de profecía, se habla de profecía, pero se deja mucho que desear, el perfil se le baja a los eventos que estamos teniendo en este mundo y finalmente aceptamos cualquier cosa que desde un púlpito se hable. Correcto. Pero hoy día nosotros nos hemos preguntado de qué manera estamos encendiendo, o mejor dicho, ya está encendida la infernal. Dice, voy a volver atrás, vamos a volver atrás, dice, muchos ocuparán nuestros púlpitos, dice, sosteniendo la antorcha, o sea, tienen una antorcha, no es que no haya una antorcha, no es que no tengan luz, hay una luz, por lo menos da la apariencia de luz. Fíjate que la sutileza aquí de la figura que está usando Elena de White, nosotros somos, llamamos los portantorchas de la luz, los que debemos llevar la luz de la verdad. Pero Satanás nos dice, mira, no lleves esa antorcha, cámbiala por esta otra, es más moderna, es más fácil de llevar, es menos pesada y menos complicada. Llévate esta antorcha. Ah, pero está apagada, no te preocupes, esta antorcha, que significa todo el sistema humano, toda la ideología y el humanismo que le ponemos a nuestra fe, a esa antorcha, dice, él nos dice, no te preocupes, yo con mi fuego te la enciendo, ¡pum! Y se prende. ¿Y qué vemos nosotros en nuestras manos? Una hermosa antorcha adaptada para nuestra humanidad pecaminosa y brillando con luz. Entonces eso nos gusta. Y esta antorcha, ¿qué le hacemos?
Esta antorcha la ponemos y la levantamos en nuestros púlpitos. Esa es la figura que está presentada ahí, Fernando. Sí, esa es la figura. Y yo creo que esta antorcha ya se ha levantado en muchos púlpitos, ¿ah? En muchos púlpitos adventistas yo me atrevería a decir que ya se ha levantado. Dejad que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda. Y entonces los tibios, hipócritas, vacilarán y abandonarán la fe, pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con más fe y esperanza que en día de prosperidad. Evento del último día, capítulo 12, página 185. Finalmente, Víctor, la crisis al interior de nuestra iglesia va a arrojar a muchos, a miles, como hojas caídas de los árboles en otoño. Y la sierva del Señor lo dice claramente, dejar que todo esto, ¿cierto?, se levante la oposición. Exactamente, exactamente. Y esto es lo que nos lleva ahora a reflexionar sobre lo que tú decías sobre la antorcha. Por mucho tiempo hemos creado y vivido con los temores de que otras iglesias nos infiltran. No, que aquí nos infiltraron los católicos, que se metieron los jesuitas, y que están, pero terriblemente preocupados directamente y únicamente por nosotros. Y empezamos a achacarles cosas a eso para afectarnos a nosotros, que nos infiltran para destruir nuestras creencias, cuando en realidad lo hemos hecho nosotros mismos. Somos nosotros los que estamos destruyendo nuestras creencias, cuestionando nuestros hitos y debilitando las columnas de nuestra fe. Sí, también ella lo advirtió de cómo las columnas de nuestra fe serían derribadas una tras otra, columnas como la verdad del santuario, el espíritu de profecía, cómo sería atacado severamente, y nosotros lo hemos permitido. Y aquí surge la pregunta, ¿cómo tal vez lo hemos hecho y por otro lado hay otro grupo que lo ha permitido? ¿Cuál Aarón al pie del monte de Sinaí? Ha permitido todas las cosas. Dóciles. No hay ningún... son muy dóciles, no hay ningún mensaje que advierta a la iglesia, la ponga en guardia relacionado con lo que viene, con lo que va a pasar. Eh, eh, También cuando tú adviertes de esto, de estas cosas, y las citas que el Espíritu de Profecía te habla a veces son duras, pero que te despiertan a una realidad de los peligros internos. Cuando tú hablas de esto, o bien cuando tú quieres publicarlo a través de una red social, o lo más cercano, lo más en nuestros teléfonos, un grupo de WhatsApp, finalmente del otro lado vienen y te borran y sin preguntarte, sin decirte, mira, te va a pasar esto, o no lo vuelvas a hacer, sino que derechamente te borran, porque Porque ya tienen un prejuicio advertiste contra de una ti. tremenda apostasía que viene. ¿Sí? Es que, no, es que esa persona que hace eso es porque ya carga, porta un prejuicio y un rechazo contra ti. Y se cree que es un gesto así, aunque es una cosa muy mía, que te borren de un WhatsApp para mí no es nada. ¿Qué es WhatsApp? ¿Qué es WhatsApp? ¿Qué significancia tiene? No tiene valor cero, Irrelevante. completamente irrelevante. Pero esas personas ya han sido condicionadas para que tengan esa actitud contigo. Mira lo que dice el Espíritu Profecía. Tú mencionaste a esos dóciles, dijiste dóciles contemporizadores, me parece, ¿no? Pues bien, ¿qué es lo que dice la sierva de Dios sobre eso? Patriarca y Profeta 333 es una cita que se Sí, muy perdió de buena. los púlpitos. Se perdió de los púlpitos. Nadie te la dice, nadie la repite.
pero está allí. Te doy yo, está allí, Víctor. Mira, yo sé que la vas a leer, pero te voy a dar un consejo, ¿ah? Eh, no la leas en un púlpito esa cita, Víctor, porque nunca más vas a volver a ocupar un púlpito. Mira el consejo que te estoy dando, ¿ah? Yo sé lo que significa eso y lo van a entender nuestros amigos que nos están viendo, porque los que aquí son descritos no quieren escuchar que les citen esa declaración de Elena de White. Para ellos esa cita no existe. O si existe, ¿qué es lo que hace? Para quitarle toda la fuerza y el valor que tiene esa declaración, hagamos que el espíritu de profecía no tenga autoridad. Esto es opinión de ella no fue inspirada y sutilmente cuestionada que no tiene autoridad teológica. Pero ¿qué dice la cita? De todos los pecados que Dios castigará, ninguno, mira, ninguno es más grave. Fíjate, el crimen es un pecado grave o no, Por supuesto, lo es. ya, pero aquí Elena White dice que ni ese pecado es tan grave como este. Ninguno, porque dice, ninguno dice, es más grave ante los ojos que el de, ante sus ojos, los ojos de Dios, ¿ya? Ante sus ojos, que el de aquellos que animan a otros a cometer el mal. No los mando, no los mando a hacer el mal, ¿cierto? ¿Cómo yo los animo? ¿Cómo yo animo a alguien a que cometa el mal? Permitiéndoselo. No le digo vaya usted y sea egoísta, o vaya usted y cuestione la fe. No. O, o empiece a cuestionar las profecías. Sería absurdo, incluso hasta ridículo hacer una cosa así. Pero yo lo animo a cometer el mal cuando lo permito. Cuando una cosa que es indebida en la iglesia, yo no la condeno. Cuando yo no la condeno, la permito. Claro. Y me uno a eso. Y me hago parte, me hago cómplice. Cuando una profecía es mal presentada, o la profecía desaparece, o la doctrina desaparece de la enseñanza, y yo no digo nada, no lo animo, lo permito. Y eso es lo que dice aquí. Ahora, eh, animan a otros a cometer el mal. Dios quisiera que sus siervos, ¿quiénes? ¿Dice los apóstatas aquí? No, sus siervos, siervos de Dios. Entiéndase, la cita dice siervos, siervos. Y vuelvo a decir, dice siervos. Demuestren su lealtad reprendiendo. Creo que algunos han querido cambiar esta cita y les gustaría que allí la palabra dijera permitiendo. No, 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 no leamos mal. La cita dice reprendiendo. ¿Qué significa reprender, Fernando? Frenar, levantar la voz, contradecir. Reprender incluso significa, puede implicar condenar una conducta. Reprender. Ir al choque. Reprendiendo, y fíjate, dice a continuación, dice, fíjate, reprendiendo fielmente, fielmente, reprendiendo fielmente. Pero ¿qué es lo difícil de entender en esta cita que nosotros, los que decimos ser siervos de Dios, no lo hacemos? ¿Hay algo difícil de entender en esta declaración? Fernando, ¿tú encuentras algo difícil en esta declaración? No. Comprensión lectora, ¿no? ¿Ah? Pero hoy día anda a reprender tú fielmente esto y tú eres condenado. Pero a nosotros, a Dios no lo No, eso es engañamos, seguro, Fernando. eso. No, mira, a Dios no jugamos con él. Por eso dice, reprendiendo fielmente, ¿qué cosa? La transgresión, y Dios sabe que eso cuesta, por penoso que sea hacerlo.
por lo difícil, por lo complicado, por ese conflicto que se produce aquí en la mente y en el corazón cuando tú tienes que reprenderlo, dice, pero repréndelo por penoso que sea hacerlo, porque Dios te lo manda. Porque Dios te lo manda. ¿Por qué razón? Porque quiere dejar en vergüenza a la iglesia, dejar en vergüenza a tus hermanos. No, es porque Dios te manda a reprenderlo. Aquellos, dice a continuación, que han recibido el honor de un mandato divino. ¿Quiénes son los que han recibido el honor de un mandato divino? Sobre todos aquellos sobre los cuales se puso especialmente unas manos y recibieron el mandato divino de Pastores y representar ancianos, a Dios. Diáconos, ancianos y pastores. Diáconos, ancianos y pastores. Se los correcto. consagró por imposición de manos a una sagrada labor. Ellos son los que han recibido el mandato divino, dice. Los que han recibido entonces el honor de un mandato divino Mm. no deben ser dóciles contemporizadores. Y esto es el peligro hoy día que convierte de que haya en nuestra iglesia enemigos internos infiltrados. ¿Quiénes son el peligro de nuestra iglesia? Los dóciles contemporizadores. No han de perseguir la exaltación propia. No, sus personas no interesan. Rétenme, desprecienme, échenme, digan lo que quieran contra mí, pero yo lo voy a hacer porque tengo el mandato divino y no voy a ser un dócil contemporizador de decirte que esto es un refrescante jugo de limón cuando es un vaso de veneno con sabor a limón. Porque Satanás, para que tú te lo tomes, puso sabor a limón al veneno y tú te lo tomas hoy día. A la música pagana venía de Babilonia, la disfrazó de música adventista y se toman ese jugo, ese veneno con jugo de limón. Pero es que no lo podemos, no somos capaces de percibir eso hoy día. Parece que no, Fernando. Termino la S. No han de perseguir la exaltación propia ni evitar los deberes desagradables, sino que deben realizar la obra de Dios con una fidelidad adecuada. Así termina la cita. No dije la palabra, Fernando, me la omití. Amigos que nos están viendo, la acabo de omitir. Léalo. Conflicto, Patriarca y Profeta 333. No, ahí dice, fíjense la frase que dice, cómo termina. Debemos realizar esta obra de Dios, la obra de Dios. Esto no es la obra del hombre. Fíjate que reprender, amonestar el pecado no es la obra del hombre, es la obra de Dios. O sea que la reprensión del pecado es la obra de Dios. El consentir el pecado es la obra de quién? Del enemigo de Dios. Y ahí dice, no han de, perdón, sino que deben realizar la Mm. obra de Dios con fidelidad inflexible. Mira qué tremendo, qué terrible. Y eso pesa sobre tu cabeza, Fernando, y sobre la mía, y sobre todos los que nos están viendo, sobre la cabeza de ancianos, diáconos y pastores. No hay excepciones. No, evidentemente no hay excepciones con esto y las cuentas que se van a tener que rendir van a ser bien pesadas, bien terribles cuando llegue el momento por todo el daño que se permitió que se hiciera y ese daño se va a traducir en las cientos de personas tal vez que apostataron y se perdieron para la eternidad cuando Dios te puso allí para amonestar, para predicar, para exhortar, para instruir, ser ¿Te has fiel en presentado, toda la casa del Señor. sí, te has preguntado en ese día, cuando Dios castigue a los que fueron malos adventistas? Puede que alguien llegue y si imaginemos esta escena hipotética y Dios te diga a ti te voy a
castigar y merece este castigo. Y tú le preguntes al Señor, pero ¿por qué si yo fui un buen pastor, un buen anciano de iglesia, traté de ser un buen dirigente, un buen diácono? Tu castigo, ¿sabes por qué te lo voy a dar? Porque te quedaste callado. Cuando mi pueblo necesitaba que más tú hablaras, tú te callaste. Y con eso de quedarte callado, ¿sabes lo que hiciste? Extraviaste a mi pueblo, lo hiciste caer. Y no tuviste temor de que yo dije que el que hacía caer a uno de estos, mis hermanos, más pequeñitos, mejor le hubiera sido que se atara una piedra de molino al cuello y se arrojara al mar. Y no tuviste temor. Tu pecado es haberte quedado callado. Pero no es el único, Fernando, que le va a decir eso. Hay otros que va a llamar Dios y tú le vas a preguntar, va a preguntar lo mismo, Señor, ¿por qué me castigas? ¿Por qué si yo traté de ser fiel en todo lo que pude, lo que más quise y me esforcé por hacerlo? Pero fui celoso por tu iglesia, incluso ahora sí, celoso como pastor, celoso como anciano, como diácono, como dirigente y como miembro. ¿Sabes lo que va a decir el Señor? Tú ataste una piedra de molino al cuello, no porque te callaste, sino porque hiciste callar a los que tenía yo enviado como mensajero para hablar a mi pueblo. Los callaste. Porque a ti no te gustaba el mensaje. Porque a ti te incomodaba por tu amor al mundo y por tu pecado. Porque tú querías brillar y lo hiciste callar. Y al hacerlo callar a él, ¿sabes a quién hiciste callar? ¿Me va a decir Dios? ¿O va a decir Dios? Me hiciste callar a mí. Así que ahora enfrenta el peso de la piedra de molino sobre tu cuello. Sí, serán eventos, serán momentos, claro, eventos y momentos bien terribles cuando Dios tenga que pedir cuenta a aquellos que puso como centinelas en los Y muros de porta su pueblo antorchas. y portan antorchas. No de balde quedaron registrados los eventos del Éxodo a los pies del monte de Sinaí, cuando uno se pregunta, bueno, ¿por qué estos relatos persisten hasta el día de hoy? ¿Por qué a través de todos los siglos esto no desapareció, sino que quedaron allí registrados? Bueno, la respuesta está en Primera de Corintios capítulo 10, verso 1 en adelante, que fueron escritos como ejemplo para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos y de lo que Dios va a hacer. ¿Cómo nosotros, y aquí nos preguntamos cómo hemos permitido todo esto, cómo ¿Cómo hemos todo lo que encendido la estamos viviendo antorcha? al interior, cómo lo hemos, claro, el combustible para esto la hemos empapado del combustible satánico, el diablo la ha encendido. ¿Cómo se ha hecho? Y ahí tenemos por lo menos dos puntos. Cuando el pueblo de la profecía dejó de predicar la profecía, la revelación, y lo cambió por sociología, psicología, humanismo, etcétera, y sin profecía el pueblo se desenfrena, se desbanda, dice la misma escritura. Por lo tanto, hoy en día tenemos una oportunidad para una semana de oración, los mismos temas de siempre. No estamos diciendo que lo que está aquí es malo. En ningún momento hemos dicho que esto es malo, pero es lo que estamos aquí señalando, que lo que estamos señalando no es la misión de la iglesia, no lo es. Si yo voy a hacer, si yo voy a aceptar, Víctor, el I will go, pero me voy a empapar de sociología, de psicología, de humanismo. No, yo no, imposible de hacer un I will go con profecía en mano. ¿Cómo voy a ir yo a hacer un I will go con el conflicto de los siglos abierto? O el libro de Daniel, las profecías de Apocalipsis. Imposible. Tengo que usar psicología, humanismo, sociología, suavizar las cosas. Y esto responde a la pregunta, ¿cómo lo hemos hecho? Y por otro lado, cuando dejamos de vivir la profecía,
Entonces dejamos la esencia de la advertencia, del adventismo. ¿Por qué culpar a los otros de los que nosotros mismos hemos edificado, Víctor? Buena pregunta, buena pregunta. En el punto uno, déjame hacer un comentario sobre el punto uno. El problema en este aspecto ha sido, como dice ahí, que el pueblo de la profecía dejó de predicar la profecía. ¿Puede haber algún contrasentido más grande que el pueblo de la profecía no predique la profecía? Pero si, y lo otro, que cuando la predica es como que presentar en el púlpito una ampolleta. Si yo represento la ampolleta con la profecía, es como te dice, aquí está la profecía y te muestra la ampolleta, la profecía. Pero ¿de qué me sirve una ampolleta que no brille, que esté apagada? ¿Sirve de algo una ampolleta apagada? Hoy día la profecía se presenta como esa hermosa ampolleta y te la presentan. Aquí está la profecía, y te dicen y te hablan de la profecía y la presentan como una ampolleta apagada, sin brillo. ¿Por qué? Porque hoy día el brillo de la profecía no afecta a los que oyen la profecía, siguen siendo los mismos y, y no hay cambio en sus vidas. Pero toma esa profecía, únela a la energía eléctrica y poderosa del Espíritu Santo, de la convicción y de la seguridad que pone en el creyente, y esa profecía va a poner a los pecadores de rodillas y vendrán a buscar clamando que es necesario para ser salvos. No, y ese punto es delicado, es serio, porque pareciera que en estos momentos no lo notamos, no lo percibimos, no reflexionamos en aquello, estamos imbuidos en cuantas ideas y todo lo que el mundo nos ofrece, pero no lo hemos pesado en balanza porque resulta que van a llegar tiempos, y ya lo señalábamos al comienzo, del cumplimiento de ciertas profecías, y precisamente en este libro se dejan ver ciertos diálogos que Dios permitió que el enjuague escuchara y lo escribiera de cómo la gente nos va a cuestionar a nosotros. Hoy en día podemos hacer un evangelismo extraordinario, bonito, de lágrimas caídas, regalar el curso bíblico con un paquetito de pañuelo y todo lo demás para las lágrimas. Sin embargo, pareciera que después la gente nos va a cuestionar de otra manera, porque resulta que yo leo acá en la página 25 del capítulo 2 de Eventos del Último Día, en relación a ciertos eventos que van a ocurrir, no muy buenos, de hecho muy malos. Otros dijeron en tono de reproche: vosotros que sabíais estas cosas, ¿por qué no dijisteis nada? Nosotros no lo sabíamos. En otras palabras, la gente cuando nos pregunte sobre ciertas profecías que se están cumpliendo y nosotros nunca las avisamos, como las bolas de fuego que van a caer, este cuestionamiento no es una simple retórica, es un crujir de dientes con furia, con rabia, con el deseo de destruirnos, Indignación. destrozarnos, indignación, rabia. Y tú sabías de esto y no te quedaste callado, nunca dijiste nada. Por lo tanto, debemos de ser consecuentes con lo que estamos, decimos que hacemos evangelismo, que hay un I will go, pero también resulta que la realidad, eh, como dicen por aquí cerca, la realidad que golpea la cara, eh, nos dice que la gente nos va a cuestionar severamente, crujiendo los dientes y restregándose las manos entre sí para ir a golpearnos y destruirnos del silencio que nosotros hemos guardado. Punto 3, también cambiamos las instrucciones por la entretención. Oye, ¿cuánta entretención hoy en día tenemos al Oye, ¿te das interior cuenta de que hoy el culto te nuestras entretiene iglesias? como que está planificado para que te entretenga? ¿Para qué De hecho, estamos? ¿Qué nos engañamos?
todo ahora con los videos, con el juego de luces, mira, elementos que están allí que le han quitado la sencillez al culto adventista. Discúlpame que te he interrumpido, pero toda esa parafernalia, que puede ser bonita o no bonita, pero llega a ser una parafernalia. Los pioneros, cuando hicieron su culto, no necesitan de ninguna de esas cosas. Iban porque tenían que ir, escuchaban el sermón y salían henchidos de poder. No necesitaron poner, no, que a ver viene esta sección, que esto, que pongamos esta otra, que esta parte, que aquí, que allá, y pongamos este video, y pongamos este otro. No necesitaron nada e hicieron un impacto en el mundo sin ninguna de esas cosas. Y resulta que hoy día tenemos todo ese impacto que entretiene, pero no instruye. Hemos cambiado la instrucción del culto y del púlpito por la entretención del púlpito. Exactamente, la gente va a escuchar mensajes que finalmente salen entretenidos, tal como lo tenemos allí. Cambiamos la historia de la salvación por las historietas, en lugar de ser ilustrados, iluminados por el contenido del sermón. Estos están llenos de ilustraciones. Por otro lado, el adorador, el oyente, se va con lindas historias reales, pero no con, pero con poco o nada del viviente de la palabra de Dios. Por lo tanto, una persona que participa de eso, cómo llega a la casa, qué es lo que hace en la casa. Todo eso ese algodón de azúcar finalmente se desvaneció en su boca, en su paladar, por lo tanto no quedó nada. Y tenemos que volver por más emociones, por más entretenciones, diversiones, días de esto, días de lo otro. Estamos saturados con ese tipo de situaciones y mientras tanto otras personas están preocupadas en mayor grado que nosotros mismos de lo que está realmente ocurriendo en el mundo, no encuentran respuestas, formulan hipótesis, formulan teorías, inventan teorías para finalmente dar una respuesta porque no hay quien realmente la pueda dar cuando nosotros tenemos la perspectiva correcta de las cosas que están ocurriendo en el mundo. Y eso crea o deposita sobre nuestra mente, sobre nuestros hombros, una tremenda responsabilidad porque Víctor, mira, esto va a suceder, las profecías se van a cumplir. Hemos Con perdido nosotros tanto o sin tiempo nosotros, ¿ah? Con nosotros o sin nosotros. con nosotros y nosotros, y hemos perdido tanto tiempo en cosas triviales al interior de la iglesia, en semanas de oración, desde el púlpito, que cuando estos eventos se estén cumpliendo o cuando estas profecías graves se estén cumpliendo, ¿cómo vamos a anhelar el tener un un solo día de todos los que perdimos para poder hablarle a la gente de las profecías? Y será tan tarde, pero tan demasiado tarde, que finalmente se va a tornar en un juicio sobre nosotros todo esto. Y esto no lo estamos entendiendo, no lo estamos comprendiendo. Son los enemigos que tenemos internos. Son enemigos personales, son enemigos formales. Los enemigos internos incluso pueden ser de una naturaleza formal. Las estructuras, ciertos planes y elementos que tenemos en esta iglesia pueden ser hoy día también parte de esos enemigos internos. Fíjate que el espíritu de profecía es bien claro. Estos elementos tienen que estar presentes, estos enemigos internos formales de la estructura, formas de pensamiento, porque dice que cuando se produzca el reavivamiento tiene un segundo paso tan importante como es el mismo reavivamiento. ¿Cuál es el segundo paso? Una reforma, que significa un cambio de estrategias, de planes y de métodos. Así lo dice el Espíritu de Profecía. O sea, ¿por qué hay que tiene que reformarlo una vez que reavivó la iglesia? La hizo resucitar de la muerte espiritual. Es decirle, estos planes,
fueron un impedimento, no sirve. Y se eliminan planes, se eliminan estructuras y elementos que fueron un impedimento para la obra. Por eso que se cambian estrategias, planes y métodos una vez que la iglesia ha sido reavivada. Entonces, ¿qué me dice eso? Me dice que hoy día hay ciertos planes y métodos que con el reavivamiento son inútiles. Y eso también son enemigos internos hoy día dentro de la iglesia. Tan inútiles que el Espíritu de Gracia dice que van a tener que ser reformados, cambiados y eliminados. Sí, una gran obra hay que hacer y ahí está también lo que sucedió en los tiempos de Nehemías también, toda la obra que Nehemías tenía que hacer, reconstruir los muros de Jerusalén, sacar el escombro. Nehemías no hallaba por dónde empezar, lloró, ayunó, rogó a Dios y finalmente también se tuvo que enfrentar con sutiles enemigos que lo invitaron al diálogo, a poner la famosa mesa de diálogo, ¿cierto? Para que tú cedas en algo, yo cedo en algo Parlamentemos. y lleguemos a un acuerdo, parlamentemos. Allí está Tobías, Gesén y Sanbalat, quienes trataron de persuadir a Nehemías de la obra que él hacía y finalmente, como no le funcionó a la parte sutil, se fueron a la parte ya violenta, agresiva, al diálogo agresivo. Y eso también son eventos bíblicos historias bíblicas reales que están registradas no con el sentido de una historia para contar, sino de una severa advertencia para contar. Una advertencia para nosotros que eventos similares allá se van a repetir en nuestros días, porque cuando llegamos a los famosos acuerdos, Víctor, a esto y a lo otro, eso no es de parte de Dios. Dios no llega a acuerdos con nadie, con ningún ser humano llega a acuerdo. Es sí o sí, yo obedezco a Dios y se acabó. Me guste o no me guste, yo obedezco a Dios. Yo no llego a acuerdos con Dios. No llegamos doctrinalmente a acuerdos con Dios. Oye, Señor, mira, no, tal vez esto podríamos ajustarlo acá, acomodarlo acá, podemos ampliar el rango de acción de nuestra iglesia, introducir mujeres en el ministerio, en fin. Pero todo eso, Víctor, es simplemente ¿Sí? Oye, discúlpame, un esa engaño parte que tú estás falaz. diciendo, esa parte que estás diciendo me llamó la atención. Eso es como, hagamos esto, Señor, porque lo hacemos por tu obra, ¿o no? Ordenemos mujeres, ordenemos ancianas, hagámoslo por tu obra, ¿no? Si lo estamos haciendo por tu obra. ¿Sabes lo que se me parece esto? ¿Te acuerdas el que quiso sujetar el arca? Sí, Si es tenía por muy tu buenas obra, intenciones. claro, hagámoslo por tu obra, sujetemos el arca y cayó muerto. Y nosotros creo que estos elementos es exactamente de la misma naturaleza. Oye, pero si mensajes como estos que en un día sábado de mañana en el púlpito la gente los escuchara, quedaría sorprendida, yo creo, porque Estarían tal temblando. vez jamás estarían temblando, no se Y esperaban hartos que estarían enojados realmente las contigo y cosas se van a... conmigo. Y No, de harta hecho, gente seguro. molesta. No, yo creo que sí. Hay bastante gente ¿Sí? molesta y realmente, bueno, no sé cómo Dios va a configurar la historia personal también de cada uno de nosotros, pero Dios toma su tiempo. Dios no va a pasar nada desapercibido, Dios toma su tiempo y tarde o temprano se va a levantar. De repente nos prueba hasta qué punto podemos llegar a aguantar y o bien nos está preparando para algo más terrible de lo que viene y se necesita ahora este tipo de acontecimientos que nos pondrán a prueba para poder decir en ese momento, yo ya pasé por esto, yo ya lo conozco y en fin. Pero realmente, Víctor, eh, estamos viendo cosas mejor dicho, están sucediendo cosas que no las hemos visto a lo mejor venir por el hecho de no darle el sonido certero a la trompeta. Y por lo tanto, desde acá hacemos el llamado para todos nuestros hermanos, para nuestros
líderes, nuestros pastores, nuestros ancianos de iglesia, de poder darle el sonido certero a la trompeta y mensajes como estos puedan estar siendo predicados sábado tras sábado, poder llegar que nuestros pastores, nuestros ancianos, nuestros líderes se conviertan realmente en, voy a usar la palabra, en héroes para Dios, en un tiempo donde la cobardía, la hipocresía reina campante. Hoy en día estamos del lado de aquello que nos conviene, pero no, pero son muy pocos los que están echando su vida o poniendo su vida del lado del lineamiento de Dios, de lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere, Víctor, más que buenas intenciones, es obediencia. Dios no quiere que seamos dóciles contemporizadores. Esa es la. Amén. Bien, Bien, hemos Víctor, llegado al creo que final, hemos Fernando. llegado al final. Sí, hemos llegado ya al final y también, bueno, no es parte del tema, pero seguramente ya lo vamos a abordar también. Muy preocupante el escenario también internacional de lo que está ocurriendo en el mundo. Grandes desastres, catástrofes, señales, Víctor, de que acontecimientos de mayor gravedad se acercan sobre el planeta y hacemos el llamado a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, para permanecer fieles al Señor, eh, no apartarnos del testimonio de las Sagradas Escrituras y de lo que el Espíritu de la profecía también señala. Si hay alguien acá que no es adventista, te hacemos la invitación también para que te unas a la iglesia adventista del séptimo día. Eh, Acércate a una iglesia allí en tu localidad, a la iglesia más cercana en tu localidad, pregunta por el pastor de la iglesia, los ancianos de la iglesia y pide un curso bíblico, un curso de profecía, de Daniel, Apocalipsis, de salud, de familia o para jóvenes también, y pide ser bautizado como Jesús también lo fue en su momento. Y únete a la iglesia adventista, participa de la escuela sabática, sociedad de jóvenes también, o culto joven hoy en día se le llama, pero únete a la iglesia adventista y prepárate para cuando Cristo venga. Víctor, te dejo allí para que puedas cerrar nuestro programa. Déjame decirte esa invitación, darle un rotundo amén, que así sea, que se una toda la gente, porque sobre todo, y a pesar de todo, y ante todo, este pueblo es la iglesia de Dios. A Amén. pesar de todo, Amén. a pesar de todo. La iglesia adventista del séptimo día, con ese nombre. Exactamente. Eso es lo que tengo que decir, nueva Fernando. Gracias por habernos acompañado a todos nuestros amigos en esta hora. Bien, los saludos para todos, grandes bendiciones. Víctor, ¿nos acompañas en la oración? Ahora, ya. Querido Dios que estás en el cielo, te damos las gracias por haber podido realizar este tema. Queremos que tú lo hagas expandir, si es tu voluntad, si es Amén. una siembra para salvación, hazlo, Señor. Que impacte corazones y mentes para la redención y para volvernos a todos nosotros de la imprudencia a la fidelidad y a la prudencia de los justos, a hacer tu voluntad, a identificar estos enemigos internos que son de distinta naturaleza y que están tratando de y están haciendo daño a tu pueblo. Pedimos que tú nos cuides y que nuestro I will go sea en dirección, Señor, hacia la Canaán celestial. Lo Amén. pedimos y lo Amén. agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un abrazo, bendiciones, muy feliz sábado para cada uno de ustedes. Buenas noches, Víctor, que el Señor también te bendiga a ti. Igualmente, Fernando, muy buenas noches, que Dios te bendiga. Amén.